Bienvenidos a nuestra clase virtual de enfermería. Nuestro tema es primeros auxilios. Aquí tenemos la definición de primeros auxilios. Son las medidas que se proporcionan a un accidentado antes de efectuar el tratamiento definitivo. Esto quiere decir que son lo primero, ¿sí?, que se debe realizar con una persona. Porque tengo guantes. Cuando nosotros vamos a prestar primeros auxilios, entra la regla de los 3 yo, ¿sí? Primero yo, segundo yo. Entonces quiere decir que yo me debo de cuidar y proteger. ¿Por qué? Porque acuérdense de que la persona que nosotros vamos a asistir, no sabemos si la persona tiene alguna enfermedad, hepatitis, sida, cualquier enfermedad, que si yo tengo una obstrucción en la piel, acuérdense que se me puede pasar. Entonces, el uso de los guantes me protege a mí y va a proteger a mi familia, ¿sí? Aparte que es mi integridad mía como persona y para cuidar más a la persona que necesita ese auxilio. Entonces, ¿por qué dice antes? Esto es lo primerito que le vamos a brindar a la persona, ¿sí? Por eso hace mención antes, la primera asistencia que se le da a la persona. Después nos dice de la adecuada actuación del socorrista puede depender la calidad de vida después de la curación. ¿En qué entra esto? Les puedo poner varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una persona que tuvo un accidente en un vehículo. Si nosotros no sabemos bien una maniobra para poderlo sacar a él y él tiene un daño, se lastimó lo que es la parte de la columna vertebral y nosotros no sabemos cómo lo sacamos, puede ser que la persona la dejemos paralítica para toda su vida. También puede ocurrir otra cosa, la persona puede tener algo incrustado y nosotros la sacamos de un solo, podemos comprometer vísceras, ¿sí? Eso es algo muy importante. Por eso es que los primeros auxilios es personas capacitadas, ¿sí? Son personas capacitadas. Una persona que mira, por ejemplo, primeros auxilios en un video, va a aprender, pero no es lo mismo que un profesional le enseñe a uno cómo estabilizar a una persona, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primordial que uno hace en primeros auxilios, y ustedes siempre lo van a escuchar, es asegurar la escena. ¿Qué significa asegurar la escena? Significa que yo no me meto de un solo, ¿sí? No me debo de meter de un solo, porque primero tengo que evaluar cómo está la escena, cómo está mi entorno. Cuando yo digo cómo está mi entorno, es porque puede haber algo que me puede caer a mí encima y le va a caer encima a él. ¿Dónde está la persona también? Si es una superficie que solo aguanta a una persona, tengo que buscar métodos con rescatistas profesionales, ¿sí?, para que me ayuden a sacarlo. Nunca me paso por encima de mi paciente, eso jamás lo vayan a hacer. Ay, si me olvidó algo y me paso encima de él, jamás. Porque nosotros debemos de cuidar, ¿qué? La integridad física y emocional de esa persona. ¿Cómo inicia mi evaluación? Inicia tocándole los pies y diciéndole: Señor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Le vengo a ayudar, sé primeros auxilios, ¿sí? Eso es lo que no se les olvide. Los guantes, por favor, ¿sí? Los guantes es importante. Donde son los guantes y los lentes me van a proteger, y la mascarilla. Porque acuérdense que hay fluidos, y con un fluido que me entre a mí, voy a perjudicar mucho mi salud. Hay que tener mucho cuidado. Los primeros auxilios es algo muy delicado porque dice que es lo primero que va a recibir nuestro paciente, ¿sí? Y tratamiento el definitivo. Si nosotros hacemos un buen trabajo, lo estabilizamos en lo que ayudan los expertos, por ejemplo, los rescatistas, bomberos, ya sean municipales o voluntarios o Cruz Roja, ellos saben su trabajo, pero si yo sé bien primeros auxilios, esa vida de la persona va a durar más. ¿Por qué? Porque un error le va a costar a él caro, ¿sí? Bueno, entonces acá nos dice deberes del socorrista. Cuando uno sabe primeros auxilios, son 10 cosas fundamentales que ustedes deben de saber. Número 1, conservar la calma.
¿Qué se refiere conservar la calma? Si la persona tiene las vísceras de fuera, ¿sí? Tiene un ojo salido, la persona está casi hecha pedazos, jamás le debo de gritar a la persona y decirle a la persona qué es lo que le está pasando. Debo de mantener la calma, porque eso es lo primordial. Aparte, ¿sí?, de que me va a servir a mí para darle una mejor confianza a la persona. Si yo me pongo histéricamente a gritar, nadie me va a tener confianza. Yo no le tendría confianza a alguien que no es capaz de mantener la calma, ¿sí? Después tenemos evitar aglomeraciones. ¿Qué es evitar aglomeraciones? ¿Se han dado cuenta ustedes de que a veces atropellan a alguien o alguien sufre algún accidente y la gente se hace un montón y terminan quitándole hasta el propio oxígeno a la persona, en vez de ayudarle más bien la perjudican? Lo que debe de pasar ahí es de que uno debe despejar el área. Eso es lo que entra en la primera que había explicado anteriormente, asegurar el área. Eso significa que la gente mirona, a veces la gente mirona no sirve, fíjense, para decirle, mire, cuide, no deje que nadie se pase, porque es importante que el rescatista tenga su propio espacio. Entre más espacio tiene él, mejor estabilidad va a tener su paciente. Después tenemos saber imponerse. Eso es a lo que yo voy, a lo que les acabo de explicar anteriormente. Quiere decir que yo no me voy a poner a pelear con la gente, porque mi función mía es ayudar a la persona que lo necesita, ¿sí? Cuando dicen imponerse, significa coordinar, ¿sí? Saber que si uno tiene los conocimientos, uno puede delegar responsabilidades a las demás personas. Las personas colaboran. Después tenemos lo que es no mover. ¿Por qué no lo puedo mover? Porque si la persona tuvo un problema en la parte cráneo, cervical, columna vertebral, ¿qué va a pasar si yo lo movilizo mal? Le voy a producir a él un daño mayor. Son técnicas que ustedes van a aprender poco a poco, ¿sí? Van a aprender en el transcurso de su vida, cuando ustedes reciban una mayor capacidad, porque primeros auxilios es algo muy extenso. La práctica no se da en un día, la práctica va día tras día, ¿sí? Porque deben de enseñarle a uno cómo movilizar a la persona, qué debo hacer, qué no debo hacer. Es algo muy delicado, por eso es de que no solo por ver un video yo ya aprendí primeros auxilios, hay que saber bien las técnicas. Después nos dice examinar al herido. Eso entra en la primera evaluación, ¿sí? La primera evaluación primaria. Yo voy a examinarlo, ¿sí? Cuando ustedes entren a clases, yo les voy a enseñar a ustedes, ¿sí?, cómo se hace, ¿sí?, cómo deben de ustedes de examinar las heridas. Por eso el uso de guantes debe de ser de este color. No podemos usar guantes de colores, mucho menos el negro. El negro no se usó para hacer emergencias. ¿Por qué creen ustedes que el color negro en guantes no se puede usar? Porque es negro, no se distingue la sangre. En estos, cuando nuestro paciente tiene alguna hemorragia, porque superficialmente ustedes pueden ver bien a ese paciente, pero abajo, ¿sí?, el lado posterior de nuestro paciente puede haber sido comprometido con algún objeto al momento de caer. Entonces, nosotros empezamos ¿desde qué? Desde el área cefalocaudal. Acuérdense que cefalocaudal, ya lo van a ver ustedes más adelante, es el examen de la cabeza a los pies. Entonces, así se va colocando, ¿sí?, cada extremidad, tanto superior como inferior, se van colocando las manos de esta forma. Y usted las tiene que seguir viendo. ¿Por qué? Porque si él tiene alguna hemorragia, usted la va a ver. Porque puede ser que nuestro paciente esté bien, ¿sí?, anteriormente, pero posteriormente puede tener alguna hemorragia que no la hemos visto. Y al momento que nosotros metemos nuestros dedos y nos estamos viendo, nosotros vamos a ver si tiene él alguna herida que pueda comprometer una hemorragia. Acuérdense que con una hemorragia viene el estado de shock. Después tenemos lo que es tranquilizar al herido. Siempre se le pregunta a la persona cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, porque por medio de una buena comunicación, que es lo primordial que deben de tener ustedes, es la buena comunicación. ¿Por qué? Porque él va a decir, es una persona que sí sabe cómo hablar, cómo expresarse. Cuando nosotros estamos seguros de lo que hacemos y de lo que hablamos, transmitimos. Cuando nosotros no estamos seguros de lo que estamos hablando, no lo transmitimos, y eso es notorio. Después tenemos lo que es mantener la temperatura del paciente.
Cuando ustedes tienen a veces pues la mayoría de personas que han recibido una capacitación en primeros auxilios, cuando decimos nosotros debemos mantener su temperatura, ustedes con el tiempo van a armar sus propias cosas, ¿sí? Cosas que ustedes van a cargar las chicas en su cartera, en bolsón, igual los chicos, ¿sí? Entonces cuando nosotros decimos la temperatura del paciente, ¿sí? Nos referimos a la temperatura ¿qué? Corporal. Eso es algo muy importante, porque acuérdense que cuando el cuerpo va descendiendo se comprometen muchos órganos vitales, pueden colapsar. Entonces la temperatura del paciente es algo muy importante. Después tenemos alerta al cuerpo de socorro. Podemos llamar nosotros Cruz Verde, bomberos voluntarios municipales, ¿sí? Llamémoslos porque realmente es una emergencia. Porque acuérdense que por una broma se pierden muchas vidas. Ellos dejan de ir a algún lugar por atender una llamada falsa. Llamadas falsas existen, ¿sí? Es triste, pero hay personas que todavía tienen esa mentalidad de una broma. Imagínense, una broma sale. Son recursos que le roban al Estado, tiempo, desgaste para las personas socorristas. Después tenemos lo que es traslado adecuado. Un traslado adecuado es cuando ya hay una camilla. Aparte que la persona ya fue inmovilizada, ¿sí? Desde la cabeza a los pies, y la van a levantar con una técnica. Es la movilización que él va a tener que segura. Después tenemos lo que es no medicar. Nosotros, aunque seamos enfermeros, no podemos medicar a nadie. Acuérdense que nosotros no somos doctores. Si esta persona necesita de un medicamento, ese se lo van a dar cuando entre al hospital. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una base legal que nos ampare. Cuando me refiero a una base legal que nos ampare, es que nosotros somos enfermeros, no doctores, ¿sí? Y acuérdense, ese es el consejo que yo siempre les digo. Uno no es doctor, no puede medicar, ¿sí? Uno solo sigue las indicaciones que el doctor le dé a uno, pero todo bajo una supervisión médica. Los signos vitales. Los signos vitales es fundamental, si se dan cuenta ustedes. Una retroalimentación de qué son los signos vitales, ¿sí? Es el estado fisiológico, ¿sí? Que debe de tener la persona. ¿Qué significan los signos vitales? Nos sirven, ¿verdad?, para ver el buen funcionamiento del corazón, el cerebro, los pulmones, ¿sí? Algunas otras veces ustedes lo van a escuchar también como órganos blancos. ¿Por qué órganos blancos? Porque son principales. Entonces, los signos vitales es fundamental cuando nosotros vamos a acercarnos a una persona. Que tenga buen pulso, que tenga respiración, que tenga temperatura corporal. Ya les dije por qué es importante que la persona tenga buena temperatura corporal, para que los órganos, ¿sí?, principales no colapsen. Después tenemos la tensión arterial, ¿sí? Ustedes ya saben. Si ustedes, pues, como andan a la calle, no van a andar cargando su estetoscopio, espinomanómetro, pero hay gente que tiene el oxímetro. El oxímetro también es muy importante, pero ojo con el oxímetro. Si las pulsaciones de la persona, ¿sí?, como sus respiraciones, no las siente, les va a dar casa. Quiere decir que el oxímetro no les va a dar a ustedes, les va a decir como que la persona falleció. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo más seguro es tomar, ¿sí?, la respiración o el pulso con el dedo índice y medio, ¿sí? ¿En qué parte lo vamos a tomar nosotros? Ya lo van a ver ustedes más adelante, cómo es que ustedes lo pueden ver, ¿sí? Después tenemos la evaluación primaria ABC. Por ejemplo, en la A tenemos abrir vías respiratorias. Eso significa que, como ustedes miran la figura acá, ¿sí?, se hace una elevación ¿qué? Mandibular, ¿sí? Se eleva, se tira la cabeza hacia atrás. ¿Qué es lo que nosotros tratamos? Es de que la lengua, ¿sí?, no tope lo que es el paladar ¿qué? Duro. Acuérdense que de arriba está el paladar duro y abajo paladar blando. Esto es lo que esta técnica nos sirve para liberar vías aéreas. Después tenemos la boca y respiración, ¿sí? Abrimos estos dos dedos un poco a la boca para que entre más que
aire o oxígeno, ¿sí? ¿Cuál es lo que necesita oxígeno? Necesita nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestros pulmones. Después tenemos la C, que es la circulación del pulso. ¿Dónde van a ver ustedes esa circulación? Con el índice y medio del lado, ¿qué? Caratoide, de la carótida, ¿sí? Que es donde se siente el pulso, ¿sí? Con estos dos dedos. ¿Por qué no con este? Porque acuérdense que este tiene su pulso propio y nos va a confundir. Entonces, por esto debemos de empezar nosotros, ¿sí? A tomar el pulso. Después tenemos lo que son heridas y hemorragias. Acá tenemos, aplique presión directa sobre la herida con un apósito. Cuando nosotros decimos aplique la presión, es porque hacemos presión, ¿sí? El brazo de nuestro paciente y hacemos presión. ¿Cómo hacemos presión nosotros? Tenemos lo que es una gasa esterilizada, ¿sí? Podemos usar gasas, podemos usar vendas, ¿sí? Y se hace una pequeña presión, ¿sí? Para evitar que la sangre fluya más, ¿sí? Y la persona puede entrar en shock. El primer apósito nunca debe ser removido, porque es el que está haciendo como un tipo de especie de ¿qué? De tapón. Eso quiere decir que nosotros podemos cambiar el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, hasta que lleguemos al hospital. Pero el primero nunca se deja. ¿Por qué? Porque es el que está haciendo la presión. Si no tenemos una venda, ¿sí? Le hacemos presión a la persona, ¿sí? Hay muchas cosas que ustedes con el tiempo van a ver. Hay torniquetes especiales, militares, cualquier tipo de cosa que nos permita hacer, incluso hasta un guante nos puede ayudar a hacer un torniquete también, ¿sí? Está estipulado que antes decía de que una persona, si no se le quitaba el torniquete, podía perder su extremidad. Está 100% comprobado que una persona puede dilatar 8 horas con un torniquete y no le pasa nada. Pero son diferentes, cada persona va a encontrar ustedes diferentes terminologías, pero a la larga el resultado va a ser el mismo: evitar que la persona tenga más pérdida sanguínea. Esa es la función de hacer un torniquete y de hacer presión en el área afectada. Después tenemos, aplica un apósito más si es necesario. Era lo que yo les decía, pueden llevar hasta 3, 4 o 5 apósitos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan los diferentes tipos de vendajes que hay, cómo les puede servir un vendaje, en qué momento les va a servir y cómo ponerlo. Es algo muy importante. También tenemos que dice sostener el apósito con un vendaje o comprensivo. Cuando hablamos comprensivo nos referimos porque es comprensión, ¿sí? Tenemos nuestro apósito que tiene que ser esterilizado, pero si ustedes no cuentan con un apósito esterilizado, también están lo que son las toallas femeninas, ¿sí? ¿Han visto ustedes las toallas femeninas buenas noches? Esas tienen a tener un buen tamaño y todo lo tenemos que realizar estéticamente, ¿verdad? Se le cortan las partes de las alas, ¿sí? Se le quita lo que es la marca, ¿verdad? Y se coloca un micropore. ¿Para qué? Para que la persona vaya más cómoda. Se le hace un vendaje, ¿sí? ¿Cuál es el vendaje que utilizamos? Es este, ¿sí? Ustedes vienen, empiezan a enrollar, ¿sí? Y como está mi reloj, así les va a quedar. ¿Por qué? Porque ya hay uno que está haciendo presión. Encima de este ustedes van a ir colocando uno tras otro, los que sean necesarios. ¿Por qué? Porque los pueden ir cambiando. El primero es el que no se puede cambiar. ¿Cuál es la primera función que nosotros vamos a hacer? Si la persona, por ejemplo, lo encontramos en la calle, ¿verdad? Una moto, un carro lo tiró y no contamos nosotros con solución salina, ¿sí? Una botella de agua puede esterilizarle la herida a la persona, ¿sí? Si nos encontramos en nuestra casa y tenemos nuestro botiquín, podemos utilizar solución salina. También en lo que es heridas y hemorragias, también está la técnica de la elevación, porque cuando nosotros elevamos el brazo, la sangre vuelve a circular nuevamente, ¿sí? Pasa por el corazón y circula todo nuestro cuerpo con esta elevación, pero siempre con la presión.
Si se dan cuenta ustedes, acá te dice arterial, ¿sí? Y en esta parte de aquí acuérdense que es la arteria más fuerte, ¿sí? Si no se trata bien, la persona se puede desangrar. Después tenemos lo que es venosa, salida continua de sangre roja oscura, ¿sí? Que es en esta parte de aquí. Después tenemos lo que es la capilar, salida de sangre en poca cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que este es el brazo, ¿sí? Ya les dije, este es proximal y distal. ¿Por qué va a ser distal? Porque está a la distancia de mis órganos, ¿verdad? ¿Sí? Proximal y distal. Entonces, aquí, por ende, la salida de sangre va a ser, pero no va a ser tan elevada como en la parte de arriba. Hay muchas técnicas. Acuérdense que no se puede manipular sangre sin guantes. Los guantes es algo que ustedes jamás deben de olvidar. En su casa, mantengan un par de guantes, 2 hasta 3, 5 pares en su mochila. Pero si los van a mantener en su mochila, yo les recomiendo que lo usen en bolsas así. ¿Por qué lo voy a usar así? Porque acuérdense que nosotros vamos a tocar a las personas. A mí no me gustaría que me toquen con un guante que está sucio. ¿Cómo se nota un guante que está sucio? Es como el que a mí se me mira acá. Se mira amarillo. Eso significa que ya está contaminado. No me gustaría que alguien tocara con guante contaminado a mi familiar sabiendo que tiene una herida que expuesta, porque en vez de ser ayuda, vamos a perjudicar más al paciente. Esto quiere decir que nosotros sin experiencia no podemos tratar esto. Estas son heridas muy graves, por eso son heridas y hemorragias, porque de una herida, ¿sí?, puede salir demasiada pérdida de sangre. Y si yo no sé cómo actuar, dónde realizar el torniquete, a cuántos centímetros va el torniquete, porque esto es algo muy importante que ustedes lo deben de saber, ¿sí? Por ejemplo, si la herida está aquí, ¿sí?, yo lo voy a hacer a 1/4 el torniquete. Deben de saber un montón de técnicas. Dar primeros auxilios no lo da cualquiera, pues, ¿sí? Por eso es importante que ustedes se capaciten día con día. Uno debe de saber un poco de cada cosa, pero los primeros auxilios es algo muy delicado y es bonito cuando se puede estabilizar bien a una persona, pero eso es ¿con qué? Con una capacitación, una buena capacitación en primeros auxilios dilata un año completo. Sigamos. Bueno, entonces tenemos la definición: fracturas. Una fractura es la solución de continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo. Se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que se supera la resistencia del hueso, es decir, es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple y se produce en milisegundos. Los extremos fracturados producen una lesión de las partes blandas, lo que se aumenta por el proceso de impulsación de la fractura. Tipos de fractura, ¿sí? Tenemos lo que es la mano, tenemos lo que es el pie, ¿sí? Entonces, cuando dicen múltiples fracturas, no solo están basadas que a una zona en específico. Si yo caí mal y caí de lado y todo el peso lo llevé en mi mano, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Me van a tener que colocar yeso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la persona va a hacer esto, ustedes van a oír como un chisguido, ¿sí? Como cuando uno oye hielo, ¿sí? Como una escarcha, se puede decir que es casi el ruido. Y en otras ustedes van a oír como que algo se quebró ahí porque se oye el ruido. La movilización para este tipo de fracturas es importante, ¿sí? Yo puedo improvisar siempre y cuando tenga los objetos a la mano. Por ejemplo, en el área primaria es fundamental, ¿sí?, que las maestras en el área primaria sepan primeros auxilios, porque muchas veces uno como mamá o ustedes como tías o mamás se han dado cuenta que a los niños tiende mucho a pasar en las escuelas, independientemente si es escuela privada o pública, ¿sí? Se pasa mucho eso y donde las maestras no saben ni siquiera ni cómo estabilizar al niño.
¿Por qué les digo que con un poco de creatividad? No solo un poco de creatividad, sino también con un poco de conocimiento, ¿sí? Si la maestra tiene revistas, porque por lo general ella siempre tiene revistas, y la tienen, pueden hacer esto con la revista. ¿Qué es esto? Es como un tipo de canal. Ustedes, esto lo que se logra es que ya no tenga movilidad, ¿qué? La extremidad, porque para esto sirve el canal, para que no se vea comprometido más la factura. También si el niño tiene una camisa, también lo que se hace es, comúnmente los niños siempre van en playera, ¿verdad? Entonces lo que sí hace es, se jala la playera de un lado y ya el bracito a él le va a quedar acá, ¿sí? Su misma playera de él va a servir. Igual si es una persona, estamos en la calle y la persona tuvo alguna fractura y no sabemos cómo atender esa fractura, lo mejor es no tocarla, llamar a los bomberos y ellos lo van a estabilizar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, ¿qué necesitan ellos, los bomberos? Ellos cuentan con el equipo, una férula, una camilla donde a él lo van a asegurar. Yo no puedo menear a la persona, porque si yo lo muevo le puedo ocasionar un daño más grave. Igual, ¿verdad? Que lo que tenemos también, el collarín, ¿sí? Eso también hay que saberlo colocar, y si no lo tenemos, lo mejor es no tocar a la persona, porque vamos a comprometer, ¿qué? Vértebras, ¿sí? Tanto lumbares como cervicales, y vamos a ocasionarle un daño. Cuando nosotros miramos los dedos, y yo estoy en mi casa, y un niño o un vecino se lastimó, tenemos que los bajalenguas, las paletitas de helado que ustedes pueden ver, ¿sí? Incluso hasta pueden ser, se coloca el dedo, ¿sí? Y se le coloca, ¿qué? Micropore a los lados, ¿sí? Y va a quedar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tratamos es de ¿qué? De que el dedo no tenga movilidad, porque si él tiene alguna fractura, se le va a ocasionar el grave. Las fracturas son múltiples, porque puede ser de las partes superiores e inferiores, por una caída, por un trompezón, ¿sí? Por muchas cosas, un resbalón o que se nos venga algo encima. Por ahí también podemos mencionar las quebraduras y las fracturas. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de movilizar al paciente, lo mejor es dejar que las personas expertas, que son los socorristas, hagan el trabajo. No nos queramos llevar de héroes, porque por llevarlas de héroes vamos a perjudicar a la persona. No es justo que una persona quede con una parálisis o quede renca para toda su vida, con una discapacidad. Eso es algo muy importante, hay que ser conscientes, ¿verdad? Después tenemos lo que es la definición de epistaxis. ¿Qué es epistaxis? La hemorragia aguda de orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Epistaxis o diopatítica recurrente, hemorragia nasal repetida de entre 16 años o diopática. Epistaxis grave, no controlada por métodos convencionales y no se identifica en sitio preciso de sangrado. Bueno, la primera nos dice que es una hemorragia aguda de orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Esto es, por ejemplo, se mira mucho en los niños, ¿verdad? Que como están mucho tiempo en el sol, les da insolación, sus vasitos, ¿verdad? Capilares son demasiado sensibles y tienden mucho a sangrar. Lo primero que debemos de hacer es jalar un pañito, ¿verdad? En este caso, es bueno que tengan, ¿sí? Una gasita. Si no se tiene una gasita, ¿sí? Buscar algo parecido a esto. También una toalla sanitaria puede servir, incluso un protector para mientras cubrirle ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que papel no, porque el color rojo es algo muy escandaloso, ¿sí? El niño va a mirar que el papel está pero goteando, se va a asustar, puede entrar en un estado ¿qué? De shock. Entonces lo primero que se hace es, ¿sí? Presión, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer presión yo? Voy a hacer presión con mi dedo índice, ¿sí? ¿Y con el qué? Con el meñique, ¿sí? Entonces hago presión en esta parte del tabique nasal. Lo presiono, ¿sí?
La persona tiene que estar sentada, la persona tiene que estar en una posición sentada y inclinada. ¿Para qué? Para adelante, ¿sí? Para atrás. La persona está inclinada, lo que va a producir allí es más salida de ¿qué? De sangre. Entonces lo que yo tengo que hacer es voltearla un poquito para atrás y hacerle presión con estos dos dedos, ¿sí? En el tabique, para evitar que salga más hemorragia. Hablarle a la persona es algo muy importante, decirle que todo va a estar bien, utilizar los métodos adecuados, el uso de guantes, se lo vuelvo a recalcar otra vez, es algo muy importante, ¿sí? Eso es una pequeña presión que se le hace aquí, se le llena también, se pueden hacer ustedes con un pañuelo, ¿verdad? Lo mojan con agua y se lo están colocando en la frente. No lo pueden exponer al sol, porque ahí lo que va a producir es más hemorragia. Al final, si se dan cuenta ustedes, dice que la epitaxis grave, no controlada por métodos convencionales y no se identifica sitio preciso de sangrado. Esto quiere decir que es una hemorragia que aún sentándolo, haciéndole lienzos con agua fría en la frente, haciéndole presión en el área del tabique, no deja de la persona de contenerse la hemorragia. Lo primero que deben de hacer ustedes es llamar a los bomberos. ¿Por qué? Porque ellos van a saber que él necesita llevarlo urgentemente al hospital. Ya en el hospital le van a aplicar el método que él va a necesitar, ¿verdad? En este caso, él entraría al hospital donde a él le van a inyectar un anticoagulante para así poder destancar la salida capilar, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante. Si ya la persona, ustedes ya hicieron todos los procedimientos que ya les expliqué y no se le estanca la sangre, lo mejor es que sea trasladado a un hospital. Entonces, yo les deseo a ustedes muchos éxitos, bendiciones. Vamos a seguir continuando en nuestra próxima clase, ¿sí? Con la continuidad de primeros auxilios. Por favor, no dejen de estudiar, sean constantes, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes regresen se va a ver reflejado si realmente están estudiando o no. Acuérdense que entre más estudien ustedes, más preparados van a estar. No se acomoden, ¿sí? Porque acuérdense que son vidas humanas. Sus manos en este momento están vacías, pero cuando estén allá afuera van a estar llenas por muchas vidas. Les deseo muchos éxitos, acuérdense que son ganadores, les deseo muchas bendiciones, cuídense bastante y lávense las manos las veces que sea necesario. Recuérdense siempre usar sus guantes.